El estudio de esta noche va a iniciar, o vamos a iniciar de hecho, una nueva serie. Recuerden que estamos estudiando este libro que es Lo que creemos los cristianos, escrito por el doctor Gerald Niehaus. Es un libro muy interesante que son 3 tomos, es prácticamente toda la teología cristiana. En ese sentido es el título, Lo que creemos los cristianos, y aborda muchos temas desde la perspectiva reformada. Es importante citar, no es cualquier libro, es un libro que pues tiene estudios muy profundos, pero en un lenguaje muy sencillo, pues para que lo podamos comprender todos los miembros de la iglesia. El estudio está dividido en varias secciones, como ya lo han visto. Hemos visto primeramente una sección que es la revelación. Iniciamos con esa sección. Antes de que iniciara la pandemia, estábamos con la revelación. Después procedimos a estudiar la teología, que es propiamente el estudio de Dios o la persona de Dios. Después analizamos lo que era la antropología, que fue todo este mes de junio, que ya terminó. Fueron solamente 4 o 5 estudios, si mal no recuerdo. Y el día de hoy vamos a comenzar el estudio de la cristología, un estudio sumamente interesante, sumamente atingente a nuestra salvación. Y el estudio de esta noche tiene que ver con el sujeto, propósito y realización de la encarnación del Hijo de Dios. Un título muy largo realmente. De hecho, el estudio es un poco largo, es un poco denso. De hecho, el autor no quiere profundizar demasiado debido a que esto da para muchos temas. Pero bien, vamos a iniciar primeramente con el texto en Juan, capítulo 1, para introducirnos a este estudio y de hecho para introducirnos a todo lo que será la cristología. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Dice el texto bíblico: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien. Entonces, amados míos, estamos estudiando, decíamos, el área de la cristología. La cristología abarca muchísimos temas. Y la cristología en esencia no es otra cosa más que el estudio teológico, así se define, el estudio teológico de la segunda persona de la Trinidad. Obviamente hay quienes dicen que es el estudio de Cristo o el estudio de Jesús, pero preferimos decirle que es el estudio de la segunda persona de la Trinidad porque así abordamos un gran matiz de temas entre los cuales pueden sobresalir la encarnación, lo que es la doble naturaleza de Cristo, los estatus de Cristo, los nombres de Cristo, los oficios de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos temas de donde podemos extraer de la cristología, hay muchísimos tópicos, hay de hecho personas que se especializan únicamente en este tópico. De hecho hay libros enteros, gruesos, enciclopedias enteras solamente para hablar de la segunda persona de la Trinidad. Por ello, hablar de la segunda persona de la Trinidad podría ser un poco complicado porque ¿dónde comenzamos?
dónde poder arrancar o de dónde poder arrancar para estudiar a la segunda persona de la Trinidad. Bien, Gerald Niehaus hace una propuesta. Con base al estudio anterior, donde analizamos la antropología bíblica, y les recuerdo que la antropología bíblica es el estudio del hombre según la revelación de Dios. Con esta visión de la antropología bíblica, recordarán ustedes que la semana pasada estudiamos los 3 pactos que Dios ha hecho con el hombre. Yo quisiera que usted recordara cuáles son estos 3 pactos. ¿Se acuerda usted? A lo mejor en su casa y con su familia pueden ustedes comentar. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Se acuerdan? Coméntenlo en la familia. El primer pacto es el pacto de obras. ¿Y en qué consiste el pacto de obras? Acuérdese que es el pacto que Dios establece con Adán y Eva y que la condicionante es la obediencia perfecta. Recuerden muy bien esto. El segundo pacto, ¿cuál es? Doy tiempo, hermanos, para que ustedes en su familia, con los que están reunidos, puedan contestar. El segundo pacto es el pacto de redención. ¿Y en qué consiste este pacto? ¿Se acuerdan? El pacto de redención, me siento como Dora la exploradora, perdonen. El pacto de redención consiste, mis amados, en este acuerdo, en esta alianza que hace la Trinidad entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para planear o para redimir al ser humano. En este pacto de redención existe lo que conocemos como la economía de la salvación, que no es otra cosa más que cada persona de la Trinidad hace algo o aporta algo a nuestra salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y se encarna, el Espíritu Santo sella a los salvados y los santifica. Y finalmente, el último pacto es el pacto de gracia. Y el pacto de gracia es aquel que Jesucristo viene a instaurar y que los beneficiarios lo único que tienen que hacer es ejercer su fe en Cristo. Bien, Gerald Niehaus va a analizar estos pactos y va a decir lo siguiente. Para comprender la cristología, tenemos que partir primeramente del pacto de redención. El pacto de redención es la base sobre la que vamos a edificar nuestra cristología, porque todo comienza en el pacto de redención. Nuevamente les recuerdo, el pacto de redención es ese acuerdo, es ese pacto que la Santa Trinidad realiza en algún momento de la eternidad, en donde se dispone que en algún momento la segunda persona de la Trinidad tiene que venir a encarnarse. Por eso, una de las primeras cosas que se analizan en la encarnación en el pacto de redención es la encarnación de Cristo. Y con esta premisa vamos a iniciar ya de lleno nuestro estudio. Espero, amados, que tengan a su lado su Biblia, su cuaderno. Siempre les digo que anoten, tengan sus apuntes para que ustedes puedan edificarse, hermanos. La idea del estudio no es que uno esté de oyente. La idea es de que uno esté estudiando, meditando en estas grandes obras del Señor para que uno pueda ser edificado, para que uno pueda orar también, para que uno pueda seguir creciendo en el Señor. Así que primero vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo, estamos contentos de que nuevamente tu palabra va a ser abierta y sabemos, Señor, que cuando tu palabra se abre y tú hablas, nadie puede hablar. Así que estamos en silencio, Señor, para que tú nos hables y estamos atentos para lo que tú nos enseñas. Lo pedimos en Cristo, Señor, y pedimos que nos ayudes a poder aceptar lo que es palabra tuya. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, con la introducción nosotros poníamos entonces, mis amados, esta base. El pacto de redención es el punto de arranque de la cristología. El pacto de redención es este convenio en el que las 3 personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo para salvar al hombre, en el que era necesario que Dios mismo tendría que pagar en sustitución por el hombre. Acuérdense, mis amados, que debido al quebrantamiento del pacto de obras,
el ser humano estuvo, destituido y está destituido de la gloria de Dios. Este pasaje que leímos hace una semana en el Génesis, donde se nos describe la expulsión del ser humano del paraíso, decíamos que se puede interpretar de dos vías, tanto literal como también una alegoría de cómo el hombre está expulsado de la gloria de Dios. Ante este problema, la Trinidad tenía que resolver este asunto, esta situación, debido a que el ser humano quedó imposibilitado e incapacitado para salvarse a sí mismo o para de alguna manera restituir a Dios, porque entonces toda su naturaleza se llegó a contaminar. Entonces decimos que en algún momento de la eternidad las tres personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo. Y, como decíamos hace un momento, aquí empieza a funcionar de una forma equilibrada, económica, así le llaman los teólogos, económica, esta doctrina de la redención en la que cada persona de la Trinidad lleva a cabo una acción. El Padre, por ejemplo, envía a la segunda persona de la Trinidad a la tierra. Pero no solamente es esa su función, recordará que también el Padre es el que elige. El Padre nos elige y nos llama. Son muchísimas cosas las que hace el Padre en cuanto a la ejecución de la salvación. Por otro lado, la segunda persona de la Trinidad o el Hijo va a tener la mayor carga de este pacto de redención, porque activamente el Hijo tiene que hacerse hombre para poder sustituir al hombre mismo. Adán es el representante de toda la humanidad y Adán es el que peca. Jesús se encarna para hacerse un segundo Adán, como dice Romanos, y para que con base a este segundo Adán, ahora los que creen en él podamos ser salvos. Y el Espíritu Santo tiene la labor de sellar la obra de salvación y continuarla a través de la santificación. Por esta razón, el pacto de redención hacía necesaria, y quiero subrayar esta palabra, necesaria, la encarnación del segundo o de la segunda persona de la Trinidad. Por eso, la encarnación consiste en que la segunda persona de la Trinidad se humanó y moró entre nosotros en un momento de la historia humana. El pasaje que tenemos en Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una de las cosas que a veces no saltan a nuestro entendimiento debido a la traducción y debido a que algunos simbolismos del texto bíblico a veces llegan a diluirse, es que lo que Juan quiere decir en el original griego es que aquel verbo fue hecho carne, y dice que puso su tienda entre nosotros. Y esta idea de poner su tienda entre nosotros significa que Jesucristo adoptó todas las normas, adoptó todas las formas incluso de vida del ser humano. Mucho se ha dicho de la persona de Jesús. Esto lo analizaremos a continuación. Y una de las cosas que se ponía mucho en duda era que Jesús fuese el Verbo encarnado. Saben ustedes que a lo largo de la historia hubo muchas herejías que intentaron interpretar la persona de Jesús, como por ejemplo había una doctrina que se llamaba el ebionismo, y el ebionismo clamaba por la idea de que Jesús realmente había nacido como hombre. Siglo II después de Cristo, los ebionistas, que también les llamaban los adopcionistas, porque tenían esta creencia de que Jesús había sido un hombre común y corriente, pero que en algún momento Dios lo había adoptado como su hijo. A este hecho se le llama adopcionismo, y el hecho en el que Dios lo adoptó, según ellos, fue cuando Jesús fue bautizado,
Y ustedes recordarán ese famoso pasaje en donde la paloma desciende sobre Cristo y llega una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual me complazco. Pero Juan no dice que Jesús fue adoptado. Juan nos dice que Jesús es el Verbo que vino a habitar entre nosotros. Entonces, la encarnación nos enseña que Jesús tomó forma de hombre. Y toda la obra de Jesús, su ministerio, la significación trascendental de la persona de Él, tiene que ver con este hecho histórico. La historia misma se mide por este acontecimiento. La encarnación es el hecho central de las Escrituras y de la historia del mundo. El momento en el que Jesús viene a nacer es el momento más importante. De hecho, no sé si algunos de ustedes, espero que todos hayan visto el sermón de este domingo pasado. Si ustedes vieron el sermón de este domingo pasado, hablábamos en unos de los tópicos del tema de Isaías que Dios irrumpe en la historia. ¿Se acuerda usted de esa expresión? Y esta expresión tiene que ver con esta idea de que Dios en algún momento sale al encuentro de su pueblo y lo hace de una forma sorpresiva y de una forma decisiva. A esto se le llama irrumpir. En algún momento incluso puede tener el significado de hacerlo con violencia o hacerlo de sorpresa. Bien, Dios irrumpe en la historia, pero no hay mayor irrupción en la historia que el nacimiento de Jesús, porque es un acontecimiento único. No se vuelve a repetir. Usted puede leer en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo Dios, por ejemplo, irrumpe de algunas maneras milagrosas. Por ejemplo, el Mar Rojo que se parte en dos, esta manifestación de Elías cuando Dios lanza una bola de fuego, la vez en la que también el Señor manda cuervos para alimentar a Elías, entre muchas otras manifestaciones donde vemos cómo Dios está irrumpiendo. Esto sin contar, por supuesto, cuando Dios envía profetas, cuando Dios envía señales, cuando Dios protege a su pueblo, aún incluso cuando Dios permite que los enemigos del pueblo de Israel los venzan. Esa es una forma de irrumpir, porque Dios usa a estos imperios y usa a estas naciones para enseñar a su pueblo. Pero la mayor irrupción de Dios es el nacimiento de Jesús. Por esa razón, en el siglo IV, siglo V más o menos, las iglesias empezaron a notar que esto era tan importante que debía de ponerse incluso como parte de la celebración cristiana, lo que nosotros hoy celebramos como la Navidad, la encarnación de Jesús. Pero bueno, vamos a analizar un poquito esta idea de la encarnación. Y vamos al segundo punto, donde hablamos de el sujeto de la encarnación. Llama la atención el título, el sujeto de la encarnación. ¿Por qué decimos el sujeto? Bien, primeramente porque no es un objeto. Primeramente porque no es algo que se encarnó. Por ejemplo, muchas doctrinas erróneas de alguna manera piensan que Jesús fue algo que se vino a encarnar. Pero no fue algo, sino fue alguien. Aquí este es un argumento más para poder defender o para poder argumentar o poder presentar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Si Jesús fue un sujeto, esto nos habla de que Jesús tuvo voluntad, decisión y autoridad. Aunque es verdad que la doctrina de el pacto de redención nos dice que el Padre envió a Jesucristo, envió a su Hijo a encarnarse, lo cierto es que esta segunda persona de la Trinidad tuvo una participación en este acuerdo donde Él no solamente aceptó. Y esto de aceptar implica una decisión. Pero también Él vino, como dice Filipenses, y lo leímos hace un momento, dice que Él se despojó de sí mismo.
Note usted, amado hermano, si usted quiere ir a Filipenses en estos momentos, no lo anoté aquí, pero lo vimos en un principio. A mí me gustaría que usted fuera a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta expresión que Pablo usa es preciosa, es muy rica en significado y a veces pasa desapercibida, porque Pablo no dice que lo despojaron. Si esto diría Pablo, si Pablo diría que a Cristo lo despojaron, diríamos que Jesús es una especie de subdios, es una especie de subpersona sometida a lo que diga el Padre, o es una, digamos, de ínfima calidad, por así decirlo. Pero el escrito no dice que lo despojaron. Dice se despojó de sí mismo, y noten que todos los verbos que usa el apóstol Pablo hablan en tercera persona, hablan acerca de Jesús como que Jesús tomó la decisión. Dice se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. No es que Jesús lo formaran, o no es que a Jesús lo hicieran, no, Él se hizo hombre. Por eso se dice que Jesús se hizo hombre, no lo hicieron hombre. Sería erróneo decir, amados, que Jesús fue formado, por así decirlo, como nosotros en el vientre de nuestra madre. Nosotros sí decimos esto: Dios me formó en el vientre de nuestra madre. Teológicamente hablando, decimos que Jesús fue formado a sí mismo, se formó a sí mismo, porque se despojó a sí mismo. Y entonces aquí tenemos un acto de voluntad, un acto de decisión, un acto de autoridad. Y estos, sin duda alguna, son atributos de Dios, los cuales nos hablan de una igualdad entre el Hijo y las demás personas de la Trinidad. Es cierto que Jesús aquí decide someterse al Padre, pero esto no significa, mis amados, como algunos suponen, que Jesús está de alguna forma inferior, o de alguna forma es inferior al Padre en cuanto a divinidad o en cuanto a poder. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Notemos nuevamente cómo el escritor de Hebreos nos habla en el mismo sentido que Filipenses. No dice que Jesús fue hecho, ni que tampoco Jesús fue despojado. Asimismo, dice el texto, el versículo el versículo 3, el versículo del 1 al 3, perdón, dice: por quien asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos habla, por supuesto, de la segunda persona de la Trinidad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Una igualdad con el Padre, una igualdad con el Espíritu Santo. Tenemos la armonía plena, total de la Trinidad. Y simplemente esto con este acto voluntario, decisivo de la encarnación. Lo segundo que nos enseña esto, y por qué decimos que es sujeto de la encarnación, es que nos habla también de otra doctrina muy importante. ¿Cuál es? La preexistencia. Hace un momento mencionaba una doctrina errónea en el siglo II llamado ebionismo. Y he dicho que el ebionismo consiste en la creencia de que Jesús realmente nació como hombre, pero que en algún momento de su vida fue adoptado por Dios. Eso es lo que cree el ebionismo o el adopcionismo.
Esto, por supuesto, ponía en tela de duda la preexistencia de Jesús. ¿Y qué es la preexistencia de Jesús? La preexistencia es muy simple de entender. Significa que el Hijo existió antes de la encarnación, por lo que es eterno y no un ser creado. Y esto también es importante, amados, porque notemos que cuando se habla de preexistencia, hablamos también de alguna manera de que Jesús es preeterno o de alguna manera que es coeterno con Dios. La eternidad, recuerden ustedes, mis amados, es muy diferente cuando la entendemos según la perspectiva de Dios o la perspectiva teológica. ¿Por qué? Para nosotros, la eternidad a veces tiene que ver con el final de las cosas. Cuando nosotros hablamos que algo es eterno, generalmente nuestra mente se va a que algo no tiene fin. Pero en el pensamiento hebreo esto es al revés. Cuando hablamos, por ejemplo, o cuando los hebreos decían que Dios era eterno, no significaba tanto que Dios no tuviera un fin, que por supuesto no lo tiene. Pero cuando los hebreos hablaban de la eternidad, se hablaban más bien de que Dios no tiene un principio. Dios no tiene un inicio, no tiene un origen. Esto es muy importante de comprender. Cuando hablemos de la eternidad de Dios, cuando hablamos de la eternidad de Dios, no significa necesariamente, no significa que Dios no tenga fin. No, significa que Dios no tiene origen, no tiene un inicio. Por eso se le dice que Dios no tiene eternidad, es preeterno. Ahora, Jesús comparte esta característica de Dios. Ahora, hay otra doctrina que tenemos que combatir, que es el arrianismo. El arrianismo, que por cierto todavía existe en nuestros días, un arrianismo moderno no es otra cosa más que la doctrina de los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús es preeterno, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque ellos creen que Jesús es un ser creado. Es decir, que antes estuvo Dios y en algún momento Dios creó a los ángeles. Y con los ángeles creó a Jesús. De hecho, aquí ya no voy a meterme en demasiada profundización porque no me parece que valga la pena. Porque ellos creen que de hecho Jesús no es otro más que el ángel o el arcángel Gabriel o Miguel. Pero eso es otra cosa que de hecho nosotros ni siquiera nos vamos a meter ahí. Porque obviamente la escritura no avala ninguna de estas creencias. Pero el hecho es que el arrianismo, del cual dije heredan los testigos de Jehová, tenían la creencia que Jesús ciertamente era preexistente, entre comillas. Era preexistente, pero no era eterno. Acuérdense, no es eterno, significa no tiene un origen. Los arrianos creían que Jesús era preexistente, pero no era eterno. Entonces Jesús tenía un origen, y al tener un origen significa que Jesús era creado. La Iglesia cristiana contrarrestó esta doctrina del arrianismo y por eso colocó el credo de Atanasio que decía que Cristo era Dios mismo, y esto significaba que Cristo, no solamente era preexistente, sino que era también eterno. Por eso Cristo no es un ser creado. Aun cuando existió mucho antes de nosotros, aún Jesús no fue creado como si lo fueron creados todos los ángeles. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los demonios incluso son seres creados. La Trinidad no es creada, y a ello me remito, mis amados, a los estudios que dimos acerca de los atributos de Dios, entre los cuales está la eternidad. Dios es eterno, por lo tanto significa que Dios no tiene origen. Y esto nos habla sin duda alguna Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Importante cita,
que por cierto también los testigos la han torcido, porque los testigos interpretan esto de una manera totalmente distinta. Ellos dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y por cierto que cuando colocan Dios, lo colocan en minúscula, dando a entender que es un Dios pequeñito, digamos, subsecuente, consecuente, un Dios creado, según ellos. Pero hay que tener mucha atención, amados. Porque esto significa entonces que si Dios es preeterno, Cristo, perdón, es preeterno, es preexistente, significa entonces que Jesús, el sujeto de la encarnación, tiene voluntad, tiene decisión, tiene autoridad, es preexistente, es preeterno y por lo tanto es un ser divino. Y divino, mis amados, en el mismo sentido de la Trinidad, en el mismo sentido del Padre. Por eso, Gerald Niehaus va a recalcar una y otra vez que el pacto de redención es la clave para entender la cristología. Algo muy bello que francamente, amados, no había visto yo en otros libros. Una expresión deliciosa que usa Jesucristo es en Juan capítulo 8, versículo 58, donde él dice a todos sus oyentes: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta expresión yo soy también es muy rica en simbolismo porque esto nos remite a Éxodo capítulo 3, donde Dios se revela a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Esto nos da a entender, mis amados, que el sujeto de la encarnación es una persona, es eterno y es Dios a final de cuentas. Ahora vamos al tercer punto de nuestra exposición. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué se tuvo que encarnar? Bien, el propósito último de la encarnación es la redención. La encarnación era necesaria para que Jesús tomase el lugar de Adán como representante de la humanidad. Recordemos, mis amados, lo que analizamos la semana pasada. Adán y Eva estaban bajo el pacto de obras mismo que quebrantaron debido a su desobediencia. Era el ser humano el que quebrantó este pacto. Y este pacto tenía que restituirse también a través de otro ser humano. Por eso, a veces existe o hay esta pregunta. La pregunta es, ¿era necesaria la encarnación de Jesús para salvar al hombre? Por supuesto que sí. Porque la encarnación, como dije hace un momento, implica que Jesús estaba en la misma condición para poder sustituir a Adán. Significa que Jesús estaba sometido a las mismas condiciones humanas del pacto de obras, que era la obediencia total a Dios, así como estar bajo la ley. Entonces, tenemos aquí dos cosas que Jesús inmediatamente hizo al encarnarse. ¿Qué implica esta encarnación? Primero, implica que Jesús se estaba sometiendo al pacto de obras. Recordará mi amado hermano, amada hermana, que la semana pasada dijimos que el pacto de obras, aunque fue quebrantado, sigue vigente. Con base al pacto de obras es que de hecho el hombre es designado pecador. Con base al pacto de obras es que el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pacto de obras está vigente. A veces hay personas, hay creyentes incluso, hay cristianos incluso que piensan que el pacto de obras ya está obsoleto. Pero la verdad es que no lo está. El pacto de obras está vigente. La única diferencia con el pueblo cristiano es que el pacto de obras ya fue cubierto. ¿Por quién? Por Jesús. Debido a que Jesús se sometió al pacto de obras, es que nosotros ahora estamos cubiertos por este sustituto perfecto que era Cristo.
Entonces el pacto de obras demandaba obediencia, lo cual significa que Jesús, al someterse al pacto de obras, tenía que someterse también a la obediencia perfecta. ¿Y qué creen? Lo logró. Pero no solamente eso, amados, también Jesucristo se sometió a la ley de Dios. La ley de Dios vino a demostrar la necesidad de un redentor, porque recordará mi amado hermano y amada hermana, que si el ser humano no podía someterse al pacto de obras, mucho menos podría someterse a la ley de Dios. A la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, la cual todos conocemos. Esta ley de honrarás a Dios o amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Santificarás el Sabbat. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Esta ley que Dios impuso a su pueblo, y esto lo impuso como medio de un pacto que Dios hizo con su pueblo de permanencia o de pertenencia. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios si cumplen este pacto, si cumplen esta ley. Jesús tuvo que cumplir también este sometimiento a la ley. Y esto, mis amados, muy importante resaltarlo, lo hizo bajo las mismas condiciones humanas. Aquí quiero ahondar mucho en esto, porque hay personas que llegan a pensar que Jesús se sometió a la ley, se sometió al pacto de obras, pero con de alguna manera algunas ventajas divinas, por así decirlo. Mucha gente ha usado la imaginación para tratar de reflejar esto, es decir, de que Jesús usaba sus poderes divinos, por así decirlo, usaba sus poderes de Dios para no caer en tentación o para obedecer todo el tiempo o para que las cosas que estuvieran por ahí no se complicaran tanto. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús sufrió como ser humano en estas cosas. Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 5 nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, note usted esto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, no es que Jesús se aprovechara de su divinidad para que de alguna manera él pudiera cumplir la ley o cumplir el pacto de obras. Estoy recordando, ahorita hace muchos años vi una película. Ustedes saben que a veces la gente hace películas de Jesús, de la vida de Jesús, de la niñez de Jesús, pues para tratar de alguna manera pues satisfacer la curiosidad o la religiosidad de algunas personas. Y recuerdo que en algún momento hay una escena muy simpática donde José corta mal una madera y Jesús le dice, pues estírala nada más. Y José se le queda viendo a Jesús, que es un niño, y le dice, ¿cómo la voy a estirar? Es una madera. Entonces Jesús, el niñito, agarra la madera y la va estirando y sucede ahí el milagro. Jesús estira la madera y así corrige un error que José cometió. Bien, aunque es una historia quizá muy bonita, muy bella, que de alguna manera nos enternezca, Jesús jamás usó su divinidad para que de alguna manera pudiera aprovecharse de ello. Y por esto, mis amados, como una clave para entender esto, lean Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, donde se nos narran 3 tentaciones distintas: la tentación del poder, la tentación del hambre. Usted conoce que Jesús tiene hambre y el diablo, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y Jesús no lo hace. Jesús no abusa de sus poderes divinos. Pero también, amados, esto no significa, por favor,
que Jesús perdiese de alguna manera su divinidad. Aquí tenemos que entrar en algunas paradojas, algunas aparentes contradicciones, porque miren, muchas personas, de hecho hubo muchísimas herejías con respecto a esto, porque no es tan fácil de entender. Ok, Jesús es divino, eso ya lo dijimos. Jesús es eterno, Jesús es con Dios, y Jesús se vino a encarnar. ¿Significa que Jesús perdió su divinidad? ¿Significa que Jesús dejó de ser Dios? Bien, lo que tenemos que decir con toda propiedad es que la encarnación ocupa lugar sin que Jesús perdiese de modo alguno su divinidad. No es que Jesús perdiera su divinidad por venir a hacerse hombre. Aquí vuelvo a citar una herejía muy popular en el primer siglo, que era el gnosticismo. El gnosticismo tenía la creencia de que Jesús, siendo Dios, era imposible que se humanizara, porque el ser humano, que es carne, es naturalmente malo. La carne, la materia es negativa, es mala, es malvada. Por lo tanto, es imposible, según este razonamiento, que Dios se viniese a encarnar. Y los gnósticos enseñaban en las iglesias que Jesús había venido, pero que no se había encarnado. Por supuesto, contra esto va a escribir el apóstol Juan tanto su evangelio como sus 3 cartas. Jesús era totalmente Dios, pero se vino a encarnar. Pero esto no significa, mis amados, que al hacerse humano, su humanidad quedase diluida. No significa que Jesús fuera más Dios o fuera más humano. Y aquí quizá, más adelante vamos a estudiar este misterio de las dos personas, de las dos naturalezas de Cristo, en donde se nos dice de una forma conclusiva que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Solamente que esto, mis amados, lo veremos un poquito más adelante, porque esto da para muchísimo tiempo. Entonces, Dios, al mandar a Jesús, en el plan de redención, el Padre, al enviar a Cristo, y Cristo al venir a encarnarse, no significa que su humanidad se haya visto diluida. Y esto es muy importante para la redención. Por eso, en los evangelios vemos que Cristo, como ser humano, como hombre, tuvo un desarrollo totalmente natural, tal como todos los hombres lo tuvimos. Él demostró su fragilidad humana, que fueron distintivos de su persona. Por ejemplo, vemos esta debilidad humana representado en el llanto. Vemos que Jesús lloró, según Lucas. Vemos en el cansancio, donde Jesús durmió. Vemos cuando Jesús tiene algo de temor en el huerto de Getsemaní y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos el enojo también, que es una emoción humana, entre el hambre, la sed, el sangrar, el estar cansado, que ya lo dijimos hace un momento, el desarrollarse y crecer, porque fue un bebé en algún momento y fue creciendo hasta hacerse un hombre. Amados, hay muchísimas cosas, por supuesto, que los evangelios dan por hecho, como por ejemplo el que nuestro Señor Jesucristo tuviese una niñez, una adolescencia, tuviese una juventud. Muchísimas cosas. Pero también su divinidad no disminuyó sus debilidades humanas. Esto es muy importante. El que Jesús fuese Dios no significa que Jesús no sintiese como ser humano, no llorase como ser humano, no se cansase como ser humano. Y aquí, mis amados, no quisiera que ustedes se confundieran con alguna herejía también. Se me olvidó la herejía, pero la vamos a rescatar en otro tiempo, porque les dije que este tema lo vamos a explicar todavía un poco más
Cuando se decía que hay algunas personas que creen que Jesús en algunas partes era humano y en otras divino. Y de repente como si Jesús tuviese una doble personalidad. Jesús no tiene una doble personalidad, tiene doble naturaleza. Y es muy distinto, persona que naturaleza. Por el día de hoy, mis hermanos, baste decir que nuestro Señor Jesucristo vino a encarnarse para cumplir con este pacto de redención, el cual era la salvación de todos nosotros. Gloria sea al Señor. ¿No le parece maravilloso cómo nuestro Señor vino a hacer todo esto, mis amados? ¿Y todo por qué? ¿O para qué? ¿O para quiénes? Pues por nosotros. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que ser agradecido. Por eso tenemos que darle la honra, la gloria. Por eso tenemos que vivir siempre para Cristo, para Jesús. Y amados, pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar dándole la gloria a Dios en esta noche.